Bueno, pues ya estamos aquí. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Fantasmas en la máquina. Fantasmas en la máquina. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Federico, qué gusto tenerte acá también. Federico Bonazo, buenas tardes. Un gusto grande saludar a Arnoldo y a ti, Julio. Buenas tardes. Igualmente, gracias. Bueno, pues hoy tenemos mucho material para ir caminando, para ir analizando temas que están, pero bien moviditos. Vamos entrando. Federico Bonazo, ¿qué te ha parecido en lo general este episodio en el cual Marcelo Ebrard decide mantenerse en Morena, me establece ciertas condiciones, habla de un entendimiento con también habla de un entendimiento con Claudia Sheinbaum, y bueno, ¿cómo vas viendo todo este terreno, Federico? Pues creo que ha optado por la menos mala de las opciones que le quedaban, que es permanecer en esto que se llama genéricamente 4T, permanecer en Morena, porque ha hecho el cálculo de que finalmente cualquiera de las otras opciones lo mantendría aún en un lugar menor en esta lid política, donde él se sintió durante muchísimos meses en este sexenio el que sería el próximo presidente, o en todo caso una de las dos figuras junto con Claudia Sheinbaum que tenía la legítima aspiración y había hecho los méritos necesarios para ocupar la sucesión de López Obrador. Hemos visto todo tipo de equivocaciones de Marcelo Ebrard desde que se dio la contienda interna por la precandidatura en Morena. De entrada, Durán Barba, que lo asesoró, si no me equivoco, es Durán Barba, este ecuatoriano, que ha estado metido desde el sur del continente asesorando a Macri hasta otros candidatos de derecha y que cometió el terrible error de intentar convertir a Marcelo Ebrard en algo que decididamente él no era, que es este comediante de TikTok que ordeñaba vacas y que lo sacaron de una seriedad. Él había construido un personaje serio, respetuoso, prudente, profesional, hizo una gestión estupenda en la Cancillería, desde lo que vimos con Trump, que parece imposible en el comienzo de este sexenio establecer una relación cordial con el delirante del norte, y se logró en una visita que tuvo muchísimos resultados diplomáticos, hasta después lo que vimos con las vacunas. Es decir, él había construido una figura de político profesional que convenció también a todo un morenismo más duro, más exigente, sí, con ciertos códigos del centro, digamos, del centro político, y que veían en Marcelo Ebrard realmente al estadista que debía suceder a este gran líder social que tomó la presidencia, que ha sido López Obrador. Y él destruyó en la campaña esa imagen y después fue postergando y postergando la decisión de su futuro político en enredo tras enredo, donde eso le hizo perder aún más la credibilidad que había construido. Y después, bueno, Samuel García, con la maniobra de último momento, le quitó también la posibilidad de esa alianza con Movimiento Ciudadano, en la cual él tendría que volver a competir en una interna que ya no es ni siquiera la de Morena, que es la interna que representa ni siquiera el 10% de las intenciones de voto, y no lo iba a hacer tampoco. En algún momento se supo que coqueteó, o se rumoró, o se especuló con que coqueteó con la idea de sacar, hacer la figura política que sacara a la cada vez más decadente y desinflada Xóchitl Gálvez, e ir realmente en un gran bloque opositor que uniera al PRIAN-MC en contra de Claudia Sheinbaum. Que ese hecho haya producido también que hoy Claudia lo reciba en un gesto de grandeza política, sin tampoco demasiado margen de maniobra, ni modo que Claudia le diga, no, ahora pues te vas, tampoco. Bueno, nos da este escenario donde se ponchó una imagen de político de centro, progresista, profesional, que tenía Marcelo Ebrard. Pero pues el hecho de que se quede en Morena es, pues finalmente, qué sé yo, hay tan pocas figuras de políticos relevantes que me parece que es mejor a que se vaya y que se haya producido una ruptura.
Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema, por favor? Aquí no puedo menos que estar de acuerdo con la cita constante que López Obrador hace de un clásico como Hobbes, ¿no? De que la política se inventó para evitar la guerra o para sucederla en un momento dado, o el estado de violencia entre los individuos. Yo creo que me parece muy bien que hayan hecho política. No sé qué está detrás de esto, no sé si sea el simple cálculo de Marcelo Ebrard o si también haya un planteamiento de diálogo, de sentarse y aplicar horas de convencimiento, de intercambio de ideas entre la propia Claudia Sheinbaum, algunos operadores políticos intermedios, pero me parece bien porque al final de cuentas el objetivo está más allá de las ambiciones personales. O sea, este país le hacen falta muchas cosas, muchísimos avances, estamos en algunos aspectos verdaderamente en espacios casi medievales de solución política de muchos temas. La procuración de justicia es un absoluto desastre, que es una de las cosas fundamentales para las cuales el Estado debería servir, ¿no? Que es para darle seguridad a la gente de vivir en paz, en comunidad. Y ahí tenemos una súper bronca. Entonces, Marcelo Ebrard, con esa característica de técnico de gobernanza, que lo ha sido muy eficientemente, que lo fue en el PRI, que lo fue con Camacho, que lo ha sido como jefe de gobierno, como secretario de Seguridad Pública, que es otro secretario de Seguridad Pública que salió a hacer campaña en su momento, ¿no? Eh, es un cuadro que le hace falta a cualquier cosa que sea lo que queramos definir como transformación del país, sea cuarta o sea primera, porque creo que las otras tres no han quedado de ver constantemente, ¿no? Y el tema es que necesitamos modernizarnos sí o sí frente a un mundo cada vez más acechado de cuestiones que pueden impactarnos a todos. La migración probablemente era un tema mexicano muy controlado y hoy es un tema del sur hacia el norte que nos atraviesa y que hay que atender de nuevas formas. El cambio climático está ahí presente, lo acabamos de ver en Acapulco, pero se ve en otras cosas menos espectaculares todos los días. Y bueno, el país requiere con urgencia gente que se sienten primero a tomar acuerdos, luego a hacer diagnósticos puntuales, reales, objetivos de lo que está pasando y luego a tomar decisiones y a evaluar esas decisiones para ver si están funcionando o no. Que es algo que le ha faltado muchísimo al actual gobierno, ¿no? La retórica fundamental, la movilización social fundamental, pero los resultados no. Entonces eso le va a quedar de herencia a Claudia Sheinbaum, le va a quedar de pendiente además, le va a quedar de asignatura, y ahí hacen falta personajes como Marcelo, que ojalá no convierta en una obsesión esto de querer aparecer en la boleta. Puede aportar muchísimo a este país desde posiciones de poder importantes, no le ha ido mal al individuo manejándose a lo largo de varios cambios de este país, ¿no? Ha estado ahí siempre presente en primera línea. Podría seguirlo estando y aportando cosas, ¿no? Claro. No hemos dado por decir la doctrina Ebrard, así como hablamos de la doctrina Estrada en un futuro, ¿no? Sí, muy bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar una vez más por acá. Tarde, pero con ganas. Tarde, pero sin sueño. Arturo Rodríguez, estamos hablando pues del tema de Marcelo Ebrard, su regreso al redil guinda o a la realineación con Morena. ¿Cómo lo vas viendo? ¿Qué perspectiva le ves a Marcelo Ebrard y su cuota de diputados, senadurías, que parece que es parte de lo que se ha negociado? ¿Cómo vas viendo esa posibilidad de Marcelo realineado, pero con su propio grupo interno, una especie de corriente crítica o denunciante dentro de Morena? Bueno, en principio me parece que la forma en la que se dieron las cosas después de la selección de Claudia Sheinbaum no facilitaron una construcción de una corriente mayor dirigida por Marcelo Ebrard. Efectivamente, bueno, pues hay personas, políticos, políticas que están próximos a su proyecto y que seguramente llegaron a la administración pública o a cargos de elección popular a través del respaldo de Ebrard desde 2017-18 sobre todo, y que sin embargo pues no fueron lo suficientemente
influyentes como para una construcción que simbrara a la 4T. Por el contrario, creo que la 4T en una dinámica muy tradicional, de conducta política muy tradicional, cerró filas y pues se encaminó los consensos y la unidad en torno a su candidata o coordinadora, pues, de la defensa de la Cuarta Transformación, dejando muy poco margen de maniobra para un movimiento que me parece que tenía el propósito de emular a la corriente democrática de 1986-87, o sea, una inconformidad interna que reúne a un grupo significativo de personas con un perfil de caudillo encabezando y que ante un reclamo de democracia consigue la escisión. Los tiempos y las condiciones eran muy distintas a las de aquel proceso. Naturalmente me refiero al de la corriente democrática en el PRI, que deviene en la candidatura de Cárdenas y posteriormente en la fundación del PRD. Entonces, ante el fracaso de una apuesta como esa, trata, me parece que de recuperar lo que puede, reinsertarse al proyecto de la llamada 4T, al proyecto que pues ha encabezado hasta ahora Andrés Manuel López Obrador, sumándose o asimilándose al esquema de unidad que se ha construido, con miras a tratar de consolidar una fuerza de aquí a 2030. Lo único que apuntaría como, digamos, a manera de prospectiva, es que el gran problema para un perfil como el de Marcelo Ebrard es que se trata de un político formado en la tradición política histórica priista, pues, con muy poca, y de cúpula, con muy poca capacidad de trabajo en territorio. Y creo que los modos, las formas de hacer política en Morena han, pues, facilitado las cosas para aquellos que se saben mover más en territorio. Bien, gracias Arturo. Federico Bonazo, otro de los temas de estas horas es el relacionado con lo que sucede en Movimiento Ciudadano, donde todo apunta a que el candidato virtual, pues ya es el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, que ha hecho campaña con su esposa y con su niñita de 8 meses de edad. Pero además de ello, la Suprema Corte de Justicia ha determinado que la pelea por la sucesión del interinato entre los grupos dominantes del Congreso del Estado, que no son de MC, y el propio gobernador Samuel García, cada uno dejó su presunto gobernador interino, y la Corte dice, no es así, tiene que darse otro proceso. ¿Cómo vas viendo todo ese enredo MC Samuel García, Nuevo León? Federico. Sí, este es un tema que no he seguido con la profundidad que ameritaría para alguien que está aquí opinando, además con dos profesionales del periodismo como Arturo y Arnoldo. Lo que veo es, muy consumido estos días, lo digo abiertamente ante el público, ante lo que me parece el tema central de la humanidad, que es el horror que estamos viendo en Gaza, que es algo que ocupa centralmente mi atención. Yo me atrevo a dar un par de comentarios y después me pongo como parte más del público a escuchar lo que digan mis colegas de mesa esta vez al respecto. Pues que son estas pugnas donde se usa como excusa la separación de poderes, toda una serie de ideas institucionales, para dirimir lo que en realidad son peleas políticas muy evidentes y que puede resultarle bastante irritante a la ciudadanía que atestigua permanentemente el uso, el golpe bajo en nombre del respeto de las instituciones
para ver este tipo de maniobras donde finalmente las facciones que se disputan los poderes locales o las ambiciones federales de los gobernadores terminan tergiversando y abaratando una discusión que por supuesto que es muy importante, es decir, bueno, ¿cuándo la Suprema Corte puede intervenir y hasta qué punto, en qué materias? ¿Cuándo es evidente que la Suprema Corte está actuando de manera facciosa? ¿Cuándo los poderes y los tribunales judiciales locales también manifiestan una clara, sustentada en esta argumentación filosófico-institucional, una acción que tiene de base, pues, esto, una pelea política? Es este gobernador, Samuel García, que vence la promesa que había hecho, igual que el Bronco, de terminar su mandato y de no aspirar a la presidencia, a causa de este lío ahí dentro, también con estas declaraciones altisonantes en contra de sus rivales institucionales. Este gobernador que es machista comprobado, tal cual queda denunciado en un video donde él le habla a su pareja Mariana diciendo: bájate la faldita que estás mostrando demasiada pierna. Es estos personajes que están, que vienen con estas improntas disque ciudadanas, de outsiders, de pelear a la vieja política, que lo único que representan son estas viejas tradiciones machistas y a otra cosa, por más jóvenes que sean, y no a otra cosa que no sea la vieja política. Ya veremos cómo se desenvuelve y qué ocurre. Nada va a evitar que él sea el candidato de Movimiento Ciudadano, con una prospección muy pobre en cuanto a intención de voto. Bien, gracias, Federico. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema? Nuevo León, gobernadores interinos, Samuel García, candidato, MC, por favor. Lo primero que nada, decirle a Federico que a estas alturas ya no hay expertos en nada, así que bienvenidas todas las opiniones, porque todas ayudan. Pues mira, veo este tema que sí se va a convertir en central en el futuro del país, de los estados del país también, que es el tema de la gobernabilidad, con políticos que pueden ganar elecciones, pero no ganar congresos, y que va a dar lugar a lo que ya desde hace rato estamos viendo como un fenómeno de feudalización política, de atrincheramiento, de cada quien en su lugar, impidiendo gobernar a los otros, ¿no? Que también se reproduce a nivel federal. Bueno, no hubo un amago de hacer la bancada ebrardista hace unos días también para negociar el presupuesto. La Corte, por su parte, ¿no? En Nuevo León, Samuel hizo todo lo que tenía que hacer para ganar popularidad, negoció con los poderes fácticos de la entidad, logró que se moviera el voto a su favor, pero no logró mover a los distritos ni al Congreso, y entonces el PAN y el PRI, que quizás en el momento de su elección no estaban tan amarrados como ahora, juntos tienen una mayoría absoluta en el Congreso de Nuevo León. Y luego viene la disputa por esa vieja estructuración constitucional que nos heredó el priismo y que por más que ha recibido parches aquí y allá, no deja de ser la misma sustancialmente. Cómo elegir a un gobernador. Bueno, lo mismo que tiene al país amarrado con la falta de un presidente, la falta absoluta de un presidente. No estoy seguro si Arturo nos podrá decir si esto ya de alguna manera se solucionó, pero en la época del priismo era tabú hablar de esas cosas, ¿no? Entonces, me imagino, si es como en el caso de Guanajuato, que la licencia que pide Samuel García excede el tiempo bajo el cual él puede dejar a un gobernador encargado del despacho, y que hay que entrar en la figura del sustituto o del interino en un momento dado, porque, bueno, cada uno tiene sus características, y eso ya le correspondería al Congreso, con el que no tiene diálogo, que lo ha venido golpeando, que protege también a un fiscal que le fue heredado y que también lo trae pues por la calle de la amargura. Pero es el país al que nos enfrenta el pluralismo que podemos ver dentro de no mucho más generalizado, porque incluso yo creo que la planadora morenista es demasiado frágil y que todavía puede sacar el 24, pero que estos amagos que vimos ahora con Marcelo, lo que pasa en cada una de las entidades, hay tensiones todavía, aunque están soterradas en los estados donde se designaron. Aquí en Guanajuato las hay, entre la vieja guardia morenista y los neopanistas que ganaron la rifa del tigre de la elección de candidato a gobernador y al Senado, cómo se pueda mover en el futuro, pero creo que nos vamos a enfrentar, y creo que una buena labor de nuestros
bueno, los diputados que tan distraídos están por otras cosas, sería empezar a imaginar el nuevo escenario de gobernabilidad del país desde la propia ley. ¿Qué hacer en este tipo de casos? Porque además resulta que ahora todo el mundo recibe un cargo para estar pensando al día siguiente en lo que viene y en a qué horas pide licencia para ir a buscar una nueva posición. Resulta que la vieja camisa de fuerza del priismo, muy ordenada desde la presidencia de la República, pues se diluyó sin que nadie comprara algo nuevo ni la recociera de ninguna manera, y vamos a tener serios problemas, de lo cual creo que Nuevo León nos da un primer atisbo, ¿no? Y bueno, ahora interviene la Corte y el ministro Lainez diciendo que ninguno de los dos, y probablemente tenga razón, probablemente Samuel no puede dejar a un gobernador que excede el plazo que le da la ley, y probablemente el Congreso se pasó de listo al poner a un panista que era presidente del Tribunal de Justicia. No conozco la argumentación jurídica del ministro en esos casos, pero es otro factor en juego, ¿no? Ahora la tremenda Corte, ¿no? Bien, gracias. Vamos ahora con Arturo Rodríguez. Arturo, por favor, ¿cómo ves todo este tema tan amplio? Por favor. Bueno, el caso de Samuel García ha sido, creo que motivo de muchos comentarios y de muchos análisis desde que irrumpió en la escena pública siendo senador para procurarse la gobernatura de Nuevo León, que finalmente consiguió, a partir de un posicionamiento poco convencional y me parece que no aplicable en todo el país y en todos los estados, que era, bueno, pues a través de las redes sociales mostrar este esquema de high life, de aspiracionista, digámoslo así, una vida muy aspiracional para el tipo de población norestense en concreto, y una chabacanería que pues le da la identificación con amplios sectores de las poblaciones del noreste mexicano. Sin embargo, una persona, me parece que tan local y tan rudimentaria en su práctica política, que pues sigue llamándonos la atención y polemizando diferentes temáticas en este episodio más reciente, pues con lo de su solicitud de licencia, procura de la candidatura presidencial y dificultades con la sucesión. El caso concreto de Nuevo León es el de un electorado muy peculiar, donde se elige de una manera que no se elegiría, creo que en ninguna otra parte del país, a personajes que parecen ser pues bravos norteños, disruptivos, pero que pues en términos de praxis política son muy limitados. Y hoy lo que observamos, además de lo que ya han dicho, me parece que de manera muy atinada, es que luego cuando me toca el último ya no me dejan mucho que comentar. Creo que tiene que ver con pues este aspecto de constitucionalidad local que hace difícil la sucesión anticipada con tanto tiempo, porque así lo establece la legislación local. Y entonces estos afanes de llevar a la discusión política lo que en la ley es muy claro, que también es una tendencia generalizada. El propio presidente López Obrador lo hace con cierta frecuencia. Y en cualquier caso, me parece que el papel que jugará en estos meses Samuel García, pues podrá ser un elemento ahí de entretenimiento, de impacto en las redes sociales, pero de muy escasa relevancia política en la elección presidencial. Bien, Arturo, gracias. Vamos a regresar con Federico Bonazo. Federico, hay otro tema. Oye, antes
Antes de avanzar en temas locales, yo no puedo dejar de preguntarte, tú que estás muy atento a todo el proceso electoral de Argentina, ¿cómo viste esta etapa del debate entre Javier Milei y Sergio Massa? Yo uso mucho la referencia que tú usaste en alguna ocasión aquí en el programa, de que Sergio Massa es como que Morena hubiera presentado de candidato presidencial a Agustín Carstens, para que no nos equivoquemos y no creamos que Sergio Massa es la personificación de la avanzada progresista y de izquierda a la vanguardia en Argentina. No lo es así como tú lo planteas, pero bueno, hubo un debate en el cual francamente se vio muy mal Javier Milei, tuvo el rechazo incluso en las portadas de los principales medios, los convencionales de Argentina, que dijeron, pues perdió Milei. O sea, ¿cómo viste todo eso? Y te lo pregunto porque si de algo adolece el proceso político mexicano es de verdaderos debates. No hay debates en el proceso interno de Morena, se evitaron. El INE está programando ya algunos, pero suelen ser muy acartonados. ¿Cómo viste ese episodio y cómo lo ubicamos en la necesidad de debates también en México? Perdón Sí. por tan larga presentación o explicación, Federico. No, hay dos aspectos. Uno sería el técnico. El formato del debate argentino me parece que es muy bueno, muy dinámico, permitió cierto intercambio de ideas y de discusión entre los candidatos sin que se taparan el uno al otro con interrupciones que hicieran imposible en esta demostración de egos que siempre son los debates entre los políticos, donde el que grita más o impone a veces más la voz o tiene una mirada más fuerte es el que gana subjetivamente, más allá de los argumentos, porque en los debates hay dos líneas. Hay una psicológica y otra que es la argumentación política. La argumentación política o económica o de los temas que le interesan a los que ven el debate puede ganar en ese territorio uno de los candidatos, pero hay otro territorio que es el psicológico, el subliminal, y esto lo tienen muy bien estudiados los asesores de los que debaten. También se libra una batalla porque la gente comprende que hay ciertos rasgos de sumisión o de victoria de uno contra el otro, que luego terminan influyendo también en su decisión del voto. Y el formato de los debates argentinos, tanto en los presidenciales anteriores que vimos, donde eran 5 personas debatiendo, que lo cual complicaba aún más las cosas, como en este de 1 a 1, realmente deberíamos adoptarlo aquí en México. Me pareció que es muy bueno para que se dé un debate interesante, divertido incluso como espectáculo que también son los debates políticos, y por otro lado, que permita un cruzamiento de ideas. En cuanto a la alegría de muchos de que ganó Massa, todos anticipábamos un cierto descuartizamiento de Milei, porque él mismo ha metido la pata desde las PASO hasta acá con tanto talento que se iba a exhibir su tendencia a ser un payaso, su tendencia al histrionismo, su tendencia a contradecir promesas en una época y luego en otras modificarlas. Es decir, eso lo anticipábamos, pero muchos también de los que decimos Massa ganó el debate sabíamos que lo iba a ganar y lo ganó según nuestros criterios y nuestras maneras de ver la discusión. Yo creo que para muchísimos indecisos, para muchos chavos que están convencidos aún del discurso libertario de Milei, cada vez más tambaleante por sus propias contradicciones, no sé si ganó Massa del todo, porque hay un argumento muy fuerte que tiene Milei que es, ok, todo lo que nos propone se escucha muy bien, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo aplicaron en todos los años que han sido gobierno o en el año y pico que tú has sido ministro de Economía teniendo una inflación del 140%? Es un argumento que sabíamos es el que más se le iba a complicar contrarrestar a Massa. Sí ganó en autoridad, se vio un político profesional al lado de un payaso, que es lo que es Milei, ¿no? Yo lo decía en algún comentario, es una cruza entre el Pato Donald y Videla, un tipo de ideas políticas muy represoras, muy autoritarias, que cuando lo han confrontado en cuanto a su sentimiento democrático, su convicción democrática, ha eludido la pregunta. Es un tipo que evidentemente tiene sus cuestionamientos al mismo sistema democrático y eso representa. Y que tiene este fanatismo ultra de mercado ultraliberal que, bueno, aplicado a la realidad social argentina o económica argentina, dicho esto por economistas incluso, no tiene ninguna posibilidad de realizarse.
Entonces vimos un debate que a mi modo de ver no ha cambiado, y lo que muestran las encuestas es que no ha cambiado demasiado y lamento decirlo, un poco empate virtual que hay, con quizás en algunos lados un poquito más de preferencia hacia Massa. Si además recordamos los resultados de la primera vuelta, Massa le sacó un buen cacho a Milei, pero esto se ha vuelto un poco a emparejar. No sé, no tengo un pronóstico claro de lo que va a suceder. Yo creo que va a ganar Massa, que ha sido detenido este primer embate de la ultraderecha argentina, pero no lo sé, no cantaría victoria todavía. Me preocupa, sinceramente, mucho lo que pueda ocurrir allá. Bien, gracias. Gracias, Federico. Vamos con Arnoldo. Arnoldo, el Senado de la República ha votado por unanimidad a favor de solicitar a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso del asesinato de Jesús Ociel Baena, le magistrade, según la denominación oficial del propio Tribunal Electoral de Aguascalientes. Hace algunos minutos, al principio del programa, entrevistamos a Mónica Cervón, que es reportera de PopLab, del cual tú formas parte de la dirección colegiada. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo ves la desconfianza generalizada de la ciudadanía respecto a las primeras averiguaciones de una autoridad que puede tener en apariencia toda la contundencia forense, pero que la gente no le cree, como ayer se dieron manifestaciones a lo largo y ancho en varios estados, 9 estados cuando menos, exigiendo que haya verdadera justicia y que no se manipule este caso? ¿Cómo lo vas viendo, Arnoldo, por favor? Voy a dejar mi comentario desordenado para regresar al tema de Samuel al final, para no poner mucho desorden. Como quieras, adelante. No, bueno, a ver, ¿de dónde quieren las fiscalías de este país tener credibilidad, Julio? Si una y otra vez nos han asestado explicaciones absolutamente increíbles, faltas de acomodadas políticamente, bueno, caso tras caso, cada vez que un caso sube a la palestra mediática, las fiscalías nunca quedan bien porque administran políticamente las cosas, porque sí tratan a la ciudadanía, como dijo el papá del magistrade, que no solo era su nombre oficial, sino que era como él quería que le llamaran, ¿no? Que creo que es, y que además se lo ganó con su activismo. Ve el país, recórrelo de un extremo a otro y no hay un fiscal que se caracterice por ser un funcionario público decente, que diga la verdad con transparencia, que trate con el mismo rasero a todos los casos, que cuando se trate de casos que le importan a los gobernadores, con los que tienen pactos o con los que tienen conflictos, pero con los que no tienen una relación institucional, lo administren siempre. Entonces, no puede ser que quieran que a la primera de cambio este fiscal de Aguascalientes, que además ha sido muy torpe en sus declaraciones, igual que el secretario de Seguridad del Estado, pretendan tener la más mínima credibilidad, ¿no? Contando novelas y adelantándose a conclusiones, dejando fuera muchísimas líneas de investigación, yendo con lo que vieron en primerísima instancia y con que las cerraduras no estaban rotas, como si esa fuera una prueba contundente, ¿no? Debieron haberse esperado. Pero ¿qué ocurre con estas procuradurías? Hay casos en los que no te dicen absolutamente nada si no quieren hacerlo por el debido proceso. Y aquí salen rápidamente a hablar y a sacar conclusiones anticipadas. Y si eso lo reúnes con el tema también, pues bastante comprobado y muy estudiado de cómo han sido revictimizadas las mujeres, las personas de la diversidad sexual por este tipo de procuradurías, de fiscalías, que son machistas, que son misóginas, que son homofóbicas, transfóbicas, etcétera, pues no hay manera de que tendrían que, donde no nos presumen constantemente cuando toman cursos y ponen en marcha protocolos de perspectiva de género y ganan hasta premios por eso, pero al primer caso de inmediato van y meten la pata, flagrantemente. No hay manera de que este historial de torpezas, de mala fe y de desconfianza hacia los procuradores de justicia en México, que donde incluyo a Gertz y incluyo al encarcelado fiscal hidalguense, ahorita hasta se me va a olvidar su nombre, Jesús Murillo Caram, uno tras otro, ¿no? Y el que está en Israel y todos, ¿qué historial tenemos, Julio? Es como si me pidieras hoy que pensara que
realmente el fútbol mexicano va a trascender en el próximo mundial, cuando dices, bueno, ¿cómo no? ¿Por qué? ¿En razón de qué historia? Y esa es una enorme pendiente que va a surgir en este y en numerosísimos casos. Es el país donde se suicidó Digno Ochoa, donde los 43 fueron incinerados en un basurero donde nadie encuentra absolutamente nada. O sea, una tras otra, el caso Colosio con fiscalías especiales que terminan varios años después refutándose unas a otras, o el Nintendo de Carpizo, extraordinario académico que llegó a limpiar las fiscalías, inventó los derechos humanos en este país, como lo que señala López Obrador muy bien, como una píldora de humanismo concesionado desde el poder a la sociedad civil, ¿no? Muy administradito. Pues no tienen ninguna forma de hacerlo, y sí sería bueno un poco de autocrítica. Y otro pendiente de la Cuarta Transformación, porque el fiscal que le tocó nombrar y designar, no designar, proponer al Congreso el presidente López Obrador, no ha abonado un ápice en esa historia tan desgraciada, ¿no? Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este tema relacionado con la muerte del magistrade Osiel Baena, su compañero sentimental? Que Te conste lo estoy dejando para la siguiente, ¿eh? Que conste que no hablé de Samarripa, nada más quiero hacerlo notar. Sí. Desguanajuatizaste todo esto en este tema. Pero dejamos para tu siguiente turno el comentario que dejaste pendiente sobre Samuel García. Ok. Es la primera vez que no guanajuatiza Arnoldo, fíjate ¿no? qué esfuerzo hizo. Sí, fue algo así, casi estuvo a punto de decir, bueno, porque Guanajuato, que es vecino de Aguascalientes, y además Samarripa, y vámonos. Y de ahí, no, para adelante, todos, Silao y todo adelante. Oye, Arturo, ¿cómo ves este tema, por favor? A mí creo que la información todavía es muy escasa, y a mí no me deja de llamar la atención cómo hay ciertas figuras que han cobrado notoriedad, especialmente en estos años donde las redes sociales pues son accesibles para tantísima gente, para todos, y que esa notoriedad ha servido para abrir brechas que no existían, ¿no? Y que han generado olas de simpatía pues yo creo que una necesidad a veces consciente y a veces no, pero una necesidad de que el pluralismo, la diversidad, la representación de todos esté presente en la discusión pública y en los asuntos públicos. Y digo esto porque estaba pensando ayer cuando vi esta noticia, que además yo no conocí, jamás tuve interacción con Osiel Baena, pero sí teníamos amigos en común. Saltillense, Arturo. Sí, justo por eso, inclusive colegas periodistas que no estudiaron periodismo, estudiaron derecho, y que fueron compañeros de generación o compañeras de generación, en fin, gente de mi ciudad que había tenido en alguna etapa o había mantenido una relación de amistad, pero yo no lo conocí, no le conocí, y sin embargo, pues no deja de llamarme la atención que ocurra este episodio, como en su oportunidad sucedió con otro perfil, con otro origen, y con otra causa o con otras causas, como lo era el Mijis potosino, que también cobró una tremenda notoriedad en su participación en asuntos públicos, y que de repente también muere en circunstancias extrañísimas, prácticamente dando a entender que pues ahí por generación espontánea se incendió su automóvil ahí muy cerca de la frontera, creo, ¿no? Entonces, yo no quisiera tener como una perspectiva conspiranoica, porque pues es inapropiado a un periodista, pero sí creo que vale la pena observar cómo hay personas que logran inducir
temas que no están presentes, decía yo, abrir brechas en la discusión pública y en la presencia pública de sectores poco representados y que tienen un final trágico como este, sujeto a tanto cuestionamiento por la forma tan increíble en la que las fiscalías, ya lo decía hace unos momentos Arnoldo, a partir del mal cálculo político que los hace gestionar las crisis de manera inmediata, terminan dejando una sensación de impunidad. Y creo que ese es el caso en esta ocasión, un proceso de investigación demasiado pues desasiado en su manejo público, que nos deja pues la perspectiva de que Osiel Baena, el magistrado, pues no está recibiendo justicia. Y yo creo que un enojo y una indignación cada vez más notoria, tanto en la población LGBT+, como en pues aquellos sectores, vamos a decirlo así, progres buena ondita, como los de aquí presentes. Como aquel que ya sabes. No, pues que sí nos sentimos, o sea, a mí me parece ahora sí que no como periodista, como ciudadano, me parece muy preocupante, ¿no? Que una voz que abre brechas para un sector de la población que no está dignamente representado, concretamente en el Poder Judicial, sea muerto, se encuentre muerto de esta manera, generando tantas incógnitas sobre la forma en la que murió y la cancelación naturalmente de una presencia importante, única en América Latina, como era la de la magistrada de Baena. Gracias, Arturo. Federico Bonazo, aprovecho la vena de conocimiento internacional que tienes y tu tuiteo constante sobre estos temas para preguntarte qué opinas sobre las protestas que en México se han ido dando o la solidaridad con Gaza, con Palestina, la denuncia de lo que está sucediendo en aquella región y al mismo tiempo una postura como la del gobierno de México que dice no vamos a romper relaciones con Israel. ¿Qué opinas de esa postura del gobierno de México y de no sé si en México estamos teniendo la debida percepción suficiente de lo que está pasando allá, de la gravedad del asunto, o bien que la gente no se expresa en la calle, en manifestaciones realmente masivas, como está pasando en otros lugares? ¿Qué nos dices sobre esto, Federico? Yo he venido pensando mucho en cómo hay una derecha que ha homologado los temas o los ha juntado, no solo discursivamente o ideológicamente, sino que lo vemos en posicionamientos muy concretos ante dramas que aparentemente son muy diferentes y que pienso yo son finalmente el viejo drama del conservadurismo, de una tradición. Lo vemos en esta señora que grita en España ante el regreso o la confirmación de un nuevo gobierno progresista, si es que eso podemos llamarle a Sánchez. Grita desesperada con una bandera española. ¿Y grita por qué? Grita porque piensa que se desmoronan ciertas tradiciones que están en juego, cierta manera de ver la vida, la aterra el cambio, y ese miedo al cambio, al diferente, al otro, apoyado en la xenofobia, en el racismo, permea en todas estas derechas. Yo, antes de comentarte, por supuesto, lo más brevemente posible el tema de Gaza, hago un comentario sobre el magistrade, que además insisto la importancia de decirle magistrade y magistrade y magistrade cuantas veces sea necesario para que esa E se le quede grabada en la cabeza a tanto reaccionario que incluso ante un drama como el que ha vivido él y su familia, están defendiendo las reglas de una institución como la Real Academia Española, que se irrita cuando se usa la E, sin entender que el mundo cambia. Vemos que hay un conservadurismo que quiere conservar un lenguaje inamovible como representación de un statu quo, hasta las reacciones repugnantes, porque si eso no ha sido un crimen de odio, concretamente este caso, la reacción que hay de odio a lo diferente, a
a este magistrado que se pintaba la boca y que se vestía con falda, y que eso representa un desafío tan terrible para algunas conciencias que después viven una doble moral espantosa, también genera, por otro lado, la resistencia y las manifestaciones, y aquí intento unirlo con lo de Gaza, de toda una población que entiende que la libertad, porque además para colmo estos señores se han robado el término libertad y hablan de la libertad por todos lados, pero les parece horrible que haya una persona que tenga la libertad de sentirse a sí misma, manifestar sus preferencias sexuales o su derecho a la no identidad, porque también tiene derecho a no tener una identidad definida en este mundo binario de que eres esto o eres aquello. Hay una resistencia, repito, de la decencia del mundo que ve en ese acto de libertad el futuro mismo de nuestras sociedades. Y lo hemos visto con respecto al tema dramático, espantoso de Gaza, donde hay líderes políticos que siguen negando el genocidio, siguen evitando usar la palabra cese del fuego. Veíamos al senador progresista Bernie Sanders en Estados Unidos, ya ahora sí molesto con los crímenes de los niños, tardó 3,000 niños en molestarse, pero por lo menos es una de esas voces que uno esperaba que desde adentro de las tripas del monstruo protestaran contra el apoyo de Estados Unidos a Israel. Pero por más que protesta y se indigna ante la muerte de niños, no usa la palabra o la frase cese del fuego. Siguen todos estos líderes evitando llamar a las cosas por su nombre, intentando resistir una narrativa que se ha desmoronado ante las imágenes que vemos del horror en Gaza, que es la frontera donde se dirime qué somos como especie, qué somos como sociedad global, qué somos todos estos países que decimos respetar los derechos humanos y la democracia. ¿Qué es esto que estamos viendo? Donde no solo matan niños todo el tiempo, sino que en nombre de la democracia Israel secuestra activistas que son los que están denunciando el horror que ven, activistas judíos de nacionalidad israelí, ni siquiera palestinos. Entonces, libran en este momento, creo que muchos frentes de batalla entre aquellos que han usurpado el vocablo libertad, pero en realidad les espanta la libertad ajena. Y lo que hemos visto en México con respecto a Gaza, aunque no ha sido tan multitudinario como en otros países, habla de esta conciencia, habla de que la población mexicana tiene, y lo ves en la discusión en las redes también, tiene sensibilidad como no podría ser de otra manera ante una tragedia y un genocidio como el que estamos atestiguando. En cuanto a la postura del gobierno, poco que decir, se entiende por qué no puede pelearse con Estados Unidos y con Israel, pero no se entiende que esa postura ni siquiera haya producido salvo lo que dijo la canciller Bárcena en la ONU, pero muy poco fuerte en cuanto a la denuncia de lo que es un crimen de lesa humanidad tan grave como el testimonio. Yo creo que debería haber al menos una postura discursiva, alguna cosa en la mañanera, algún guiño, ¿no? Sí. Que no necesita tomar partido el presidente. Se puede denunciar el terrorismo de Hamás, pero es inevitable ya desde el punto de vista moral no denunciar el terrorismo de Estado de Israel. Gracias, Federico. Arnoldo Cuellar, el presidente de México ha visitado nuevamente Sinaloa, en particular Badiraguato, y eso ha generado o ha actualizado la crítica constante de quienes, sus opositores, cuestionan por qué tanto viaje a Sinaloa y particularmente a Badiraguato. El presidente dijo, además, que en Sinaloa se siente como en su casa, como en casa. ¿Qué opinas de todo esto, Arnoldo? Bueno, la oposición no aprende y mantiene esas batallas que no le han dado ningún resultado. Podrían ser un poco más imaginativos, no sé si sea mucho pedir, o también se les fue el teleprompter. Yo creo que López Obrador tiene superada los negativos de esa crítica. Y por eso insiste y lo hace, y además creo que tiene un compromiso de concluir un camino, etcétera. Pero bueno, pues al final del día, por ejemplo, Ovidio fue detenido y está extraditado, ¿no? Que era uno de los, también de los fantasmas que se le achacaban cuando acudía las primeras veces. Básicamente, a mí me parece bien que este presidente no esté preocupado por lo que puedan dejar de decir o decir sus adversarios. Creo que no está preocupado por lo que dice o deja de decir nadie absolutamente, ya hace lo que quiere
como ayer que se excedió con el tema o antier con la conspiración de Carla Quintana y no sé, y los derechohumanistas, algunos sí bastante lights y bastante fakes, pero creo que ahí sí, esa teoría conspiracionista no tiene mucho sustento, ¿no? Pero eso ya está descontado, o sea, López Obrador puede ir, y también me parece bien que este país no tenga regiones estigmatizadas, y que no por la actividad criminal de algunos sujetos a toda una población se le condene a qué, a no recibir eh, infraestructura, o que precisamente es lo que hace surgir de pronto las actividades antisociales o criminales de grupos que, bueno, que no ven en su origen ningún otro incentivo para comportarse de otra manera, ¿no? Entonces, no le veo vida a esa crítica mucho más allá de lo que puedan decir el día de hoy, ¿no? Está visto, ni que se sustente. Los que les van a creer y van a hacer aspaviento en las redes sociales ya están ahí, han estado ahí desde hace buen rato, no ganan nuevos adeptos, no les está sirviendo tampoco para la disputa política que se viene, hasta el momento como se ven las cosas en las encuestas. Están sobre todo atrapados, así como López Obrador está atrapado todavía de repente en el 2006 y en lo que le hizo Calderón y Fox, esta oposición mexicana también está atrapada en el fantasma de López Obrador, no teniendo la claridad de pensar que este país es mucho más y va más allá que eso, y que si quieren sobrevivir políticamente y tener protagonismo en lo que viene, tendrían que estarse dando cuenta, ¿no? Bien, ya son las 2 de la tarde con 52 minutos y es la hora de entrar a la gustada sección de gastronomía política denominada Postrecito, estimado Arturo. Así es que, por favor, sobre la mesa lo que desees. A ver, primero voy a observar que en el chat hubo un comentario que decía, me corregía y decía, Aguascalientes es municipio de Guanajuato. Esos No te metas. orgullos regionales ahí, Sí, sí, sí. lo deben decir por Luis Alberto Villarreal, que está tratando de colonizar ahí, pero... Sí, Claro, imagínate nada más. oye, pues, pero sí. a Julio ya le está saliendo lo jalisciense, ¿no? Con el ley, así como el de Don Silverio Gaitán. Imagínate, ya tengo una mezcolanza de acentos y de regionalismos, Arturo. Oye, mira, yo nada más quiero comentar que en la observación del proceso que siguió Morena el pasado viernes, que me parece fue muy tortuoso para los que estábamos pues ahí esperando cada tanto la anunciación, la unción de las encuestas y luego finalmente el premio a los grandes ganadores, ganadoras del asunto, es que me llama la atención en particular que en toda esta ola de celebración no se tome en cuenta la incapacidad que ha tenido Morena para construir perfiles acordes a su planteamiento ideológico doctrinario que viene consolidando en pues, su desarrollo histórico como partido político en México. Y que básicamente pues se hayan 5 de las 9 hayan recaído en manos de expriistas, expanistas y de un ex verde priista hoy asimilado también a la 4T como los otros 4. Naturalmente pues hablo de Alejandro Armenta, el caso de la paisana de Arnoldo, el caso de Chiapas, del caso de Eduardo Ramírez. De Eduardo Ramírez en Chiapas y de Guacho Díaz Mena, de Joaquín Díaz Mena en Yucatán, pues como ejemplos y el caso de Jalisco, naturalmente, con la expriista, que se me va el nombre, es Claudia Delgadillo. Claudia Delgadillo. Porque bueno, pues estamos hablando de este gatopardismo político que, si bien es cierto, las izquierdas han tenido que adoptar para poder tener conquistas electorales,
a estas alturas me parece que Morena ha tenido un avance electoral tan significativo que ya no tiene necesidad de seguir echando manos de los viejos y viejas conocidos, conocides, aquellos que les molesta la estoy viendo en el chat, pero de manera muy, me parece importante destacar, de manera muy significativa la designación de personas que han estado cerca del movimiento social y en particular el caso de la Ciudad de México, porque era una oposición, una contradicción completa, ¿no? Por un lado, un policía que representaba los tiempos más oscuros de la política policíaca y de policía política en este país, y por el otro, una mujer que viene del movimiento social, sí, fundó el PRD y que fue parte importante del PRD en los 90 y fundadora de Morena. El caso de Morelos, que me parece también destacadísimo, con una mujer que viene en ambos casos de oír línea de masas, si no me equivoco, de formación maoísta. Sí. Y el de Javier May, muy destacadamente, porque me parece que se trata de una persona que ha venido acompañando al proceso López Obradorista desde el episodio más temprano de 1989. Entonces, creo que valía la pena hacer esta observación para contrastar la diferencia de estos 5 perfiles con estos otros 3. Muy bien, Arturo, sé que tienes una cita y nosotros aquí todavía nos vamos a tardar algunos minutitos más. De hecho, ya te excediste en el tiempo en el que debería estar por aquí, así es que creo que te agradecemos la presencia. Queda complicado, hombre. Llega tarde y se va temprano. ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe ser? No, Arturo, les agradezco mucho. Gracias, Arturo, que te vaya bien. Gracias, hasta luego. Nos había avisado que tenía que irse hace ya rato y sin embargo aquí nos picamos con la plática. Pero si no lo corríamos cuando viene, entonces ¿cuándo? Man? Sí, así es. Arnoldo, por favor, postrecito. Mira, rápidamente, vengo de naranja y es casual. Pero sí, ya te cotorrearon de que andas de naranja. Y bueno, hay cosas ahí que están pasando en Guanajuato. Yo creo que Samuel García no será tan anecdótico como decía Arturo, porque al final de cuentas sí le va a hablar a un electorado pues, quizás simplista, quizás también muy confundido y quizás a la búsqueda de alternativas, y no confundido por su causa, sino porque estos políticos que tenemos también no provocan otra cosa más que confusión. Entonces, siento que ahí puede haber una apuesta interesante, que también está algo medido eso y que también eso le cerró posibilidades a Ebrard de negociar como él hubiera querido, porque yo no creo que Dante le haya cerrado la puerta, sino que al momento en que se sentaron no lograron llegar a un precio razonable sobre el tema de la transición a Movimiento Ciudadano. En Guanajuato acaban de anunciarle el reclutamiento de una priista, Yulma Rocha, que ha sido diputada federal, diputada local, que es brillante, que es una mujer joven, que empezó muy joven en política, ha hecho una buena carrera legislativa y que la traía la gente de Alito aquí en Guanajuato, la dirigente potosina que tiene el PRI de Guanajuato, pues a trapazos adentro del Congreso, tuvo que separarse de la fracción y la van a enviar, o ella aceptó, o llegaron al acuerdo de que será candidata a gobernadora. Y yo creo que la apuesta ahí es que MC pase de ser un partido aquí sí anecdótico, más o menos, ya han venido creciendo, ya lograron colocar regidores en algunos municipios, algunos alcaldes, pocos aún, y luego les defeccionan porque el PAN aquí es experto en ir por ellos y reclutarlos de regreso, pero pueden llegar a ser un partido de 2 dígitos en Guanajuato e incluso desplazar la votación del PRI, llevarlo a cuarta, quizás quinta fuerza política, ¿no? Entonces habrá que estar viendo cómo evoluciona eso. Y ya rápidamente nada más para decir que esta absurda defensa del idioma que vemos en muchas partes, no solamente en el chat, sino con muchos actores en las redes sociales y hasta políticos, se me hace lo más absurda, porque si hay algo que no obedece reglas, que fluye, que cambia todos los días, es el idioma. Y nosotros mismos lo cambiamos,
nuestros hijos no hablan como nosotros, ni como nuestros padres. Si Cicerón hubiera creado un comité de defensa del latín, no existirían, y hubiera tenido éxito, ni el español, ni el francés, ni el italiano, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí que como decía Cervantes en el Quijote, es como querer ponerle puertas al campo, ¿no? Bien, gracias, Arnoldo. Federico Bonazo, te toca el postrecito final, por favor. Bueno, agradecido, Julio, contigo y con tu audiencia de que me des este espacio. Siempre digo yo para petar ciertos huecos periodísticos. Este periodista que en el que me has convertido, querido. Muy bien, qué bueno. Una voz que yo lo único que quiero ser, quizás la voz de un ciudadano más que quiere estar informado en un mundo donde informarse no es del todo fácil y que es un lujo compartir una mesa con Arnoldo, con Arturo y contigo mismo, Julio. Es un lujo para mí. Yo voy a insistir para despedirme con un tema que es triste, que es lo que estamos atestiguando en Israel, y ya no podríamos decir solo la Franja de Gaza, sino que estamos viendo ya el bombardeo de Libia, el bombardeo de Siria, el asesinato de palestinos en Cisjordania, tal cual nos ha reportado Temoris Greco, al que por cierto no le he visto un tuit hace 24 horas, no quisiera preocuparme, no sé si tú tienes noticias de él, pero... No, ayer también, tuve comunicación con él, pero por ahí de media tarde, antes del programa, o sea, 24 horas efectivamente. Si se dirime ahí la causa de la humanidad, sin convertir esto en un panfleto, pero sin quitarle la importancia a la palabra humanidad. Yo creo que hay mucha gente que no soporta ya ver los videos. Yo cuando bajo a cenar a casa y tiro el tema sobre la mesa, mis hijos dicen, papá, por favor, ya. Mi mujer me dice, por favor, no entres en lo descriptivo, pero yo creo que aunque nos rompan el corazón, aunque hablen de cosas que no queremos admitir de nosotros mismos como seres humanos, de cómo hemos sido capaces de reproducir una crueldad que por lo menos habíamos denunciado en los hechos del nazismo y que habíamos intentado frenar en la proporción de la que estamos viendo ahora. Si no los vemos, si no nos enfrentamos a esa evidencia, si la barremos debajo de la alfombra, si no acompañamos a los gritos desesperados que nos llegan desde allá, como los que muestra gráficamente este video del doctor noruego de Médicos Sin Fronteras, donde le habla a los líderes del mundo diciendo, ¿están escuchando los gritos de este hospital que debería ser un santuario para curar, para reponer, para proteger a la gente y está siendo bombardeado? ¿Quién puede bombardear un hospital? Con ninguna excusa. Estamos atestiguando el ascenso de un poder que no le tiene miedo a nada y que ese no miedo a nada puede llevar a una catástrofe en la región y al mismo mundo. Yo creo que todos los ciudadanos de todo el mundo tenemos que estar enterados al respecto y desde las trincheras individuales y colectivas que encontremos, denunciar, boicotear, estar en contra permanente. ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos atestiguado Auschwitz en tiempo real? No estaríamos reaccionando como debemos reaccionar en este caso. Ese sería el mensaje para despedirme. Federico, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Absoluta coincidencia con Federico. Saludos. Sí, así es. Gracias y hasta pronto.